Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta de publicidad. Hemos ido viendo a lo largo de esta temporada y de la pasada la importancia que tiene la innovación en el sector agrícola y estamos prestando especial atención a un tema muy importante que es el Big Data y ese tratamiento de datos que no solamente nos sirve para la primera parte del agricultor, sino que vamos a ver hoy a través de la persona que nos va a acompañar qué importancia tiene para empresas, para organismos, para comercializadoras y al final para todos los que conformamos este sector. Para eso nos acompaña Raúl Delgado. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Bueno, Raúl, cuéntame un poco qué es el Big Data y qué objetivo tiene. Bueno, el Big Data, y está tan de moda ahora, parte evidentemente de un cúmulo de factores. Hoy por hoy los datos siempre fueron importantes, los datos siempre estuvieron allí, no podemos decir que sea algo novedoso. La novedad es la capacidad que tenemos de unir esos datos, de fusionarlos, de poder obtener datos de diferentes lugares. Empezó todo a través de Internet, lógicamente. En Internet empezamos a tener una fuente de datos muy importante. Hoy tenemos históricos de muchos años ya de Internet que nos permiten poder tomar decisiones o utilizar esos datos con esos históricos. Empezamos a tener el Internet de las cosas, es decir, tenemos dispositivos que están tomando datos automáticamente desde un punto de vista numérico, pero también de calidad y de cualidad, y además que lo hacen de una manera sencilla y con un coste razonable. Todo eso conlleva que al final esos datos podemos analizarlos. Los primeros análisis eran análisis muy simples, muy sencillos y que normalmente no daban soluciones a los problemas, pero han ido depurándose con el tiempo y hoy por hoy esa depuración nos conlleva a que existe una ciencia real que puede a través de los datos llegar a tener información necesaria para la toma de decisiones a la hora de afrontar un negocio, de poner un cultivo, de ir a un mercado en particular, a un país. Todo ese conjunto de factores son los que explican que hoy por hoy prácticamente no haya casi otra fórmula de trabajar que no sea partiendo de un análisis correcto de datos. Vamos a ver en pantalla ahora un trabajo que tenéis que tienen ellos, tienen desde LTD Internacional. Vamos a ver ese tratamiento de datos, cómo se puede hacer y qué objetivo tiene. Ahí estamos viendo, por ejemplo, ratios que nos da para entrar en un país. Correcto. Básicamente, como hablábamos antes, cuando tenemos que afrontar, si lo que estamos afrontando es un mercado, lo primero que tenemos que hacer es analizarlo. Se hablaba anteriormente del mercado que tiene que ver con la parte ecológica. Bueno, la parte ecológica puede ser un mercado más amplio o más pequeño, pero no es general. En Noruega a lo mejor un mercado muy amplio, en Italia a lo mejor un mercado muy pequeño. Tenemos que ver exactamente qué capacidad tiene el mercado. Eso es un análisis. No solo tenemos que analizar el dato numérico de qué ventas tenemos o a qué media podemos vender en ese país. Empezamos a analizar otra serie de datos como la logística, como son los aranceles, como son las aduanas. Bueno, analizamos prácticamente todo. Analizando los costes, analizando la demanda, analizando la oferta, al final podemos cruzar y podemos ver en un nivel, lógicamente siempre a priori, qué lugares se están comportando mejor y a qué lugares tenemos que ir. A mí me gusta siempre analizar los datos no desde el punto de vista de que me vayan a dar la solución, sino que me descarten todas las soluciones que eran erróneas. Efectivamente, porque es que, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en pantalla es un informe de mercados de importación que nos están diciendo el importe, bueno, este sería un poco más cuantitativo, el importe que hay de importaciones y estamos viendo hasta el valor medio que se está vendiendo ya aquí el producto. Claro, hoy por hoy las fuentes de información, muchas son públicas, otras se puede acceder, otras las encontramos desde diferentes instituciones. Lo interesante es unir todas esas fuentes de datos y hoy por hoy se puede hacer. Era algo que solo estaba destinado a las grandísimas empresas, análisis que se hacían desde esas grandes empresas que podían tener esos datos, pero realmente son datos accesibles y que se pueden y se deben trabajar previamente a afrontar un
un mercado exterior. Es que al final la parte de investigación a la hora de tomar decisiones es fundamental. Totalmente, como decíamos, primero es no equivocarse. Si creemos que ecológico sí, ecológico no, bueno, ecológico sí, ecológico no puede ser una decisión, pero tenemos que afrontarla con qué país sí, qué país no. Logísticamente es interesante ese país o no, aduaneramente es interesante ese país o no, a nivel de coste es interesante ese país o no. Al final agrupamos una serie de factores muy grandes que tienen que ver cuándo se compra, cómo se compra, a qué precio medio se compra, qué está haciendo la competencia, y todo eso sí te va a llevar a la conclusión de afrontar ese mercado y ese producto ahí o realmente no hacerlo. Y al final estamos viendo, por ejemplo, ahora en pantalla, en este caso, este ratio lo que nos está dando es el acceso que hay en 3 países diferentes. Bueno, si quieres, Raúl, explica un poco cuál es el objetivo. Sí, el objetivo básicamente marcamos diferentes factores y analizamos en diferentes países esos factores, de tal manera que podemos rankear qué factores son los importantes y en qué situación están cada uno de los países. Los datos como tal no nos van a decir nunca nada, lo importante es la manera que afrontemos esos datos, la manera que estudiemos esos datos, de forma que si utilizamos los ratios que son los lógicos para el resultado que queremos obtener, vamos a llegar a una decisión lógica, no va a venir derivada de alguna predisposición, algo que presuponemos, algo que pensamos que va a funcionar. Posiblemente pensemos que va a funcionar un país y quizás funcione. Y esto lo único que va a hacer es ayudar a que esa decisión tenga una base teórica, lógica y que sea correcta. Efectivamente, porque al final, mediante este uso, estamos viendo... ¿Pueden llegar el Big Data a tratar datos cualitativos? Sí, de hecho, hoy por hoy se está empleando incluso en la medicina. Y hablamos medicina en persona, en planta, en un poco general. Tenemos que pensar que como las bases de datos ya son tan grandes y podemos analizar tantos datos diferentes, en un momento dado podemos saber de una persona qué predisposición puede tener o no, por ejemplo, para tener cáncer, o de una planta, cómo se ha ido comportando esa planta en el tiempo con un determinado tratamiento o con otro tratamiento. ¿Eso puede llevar a que se termine de tomar una decisión directa? No debería. Al final, entender qué ratio es el bueno y qué ratio no es el bueno, al final siempre va a ser una decisión humana y una decisión que es complicada, pero acierta mucho. Entonces, cuando se aciertan en los ratios y cómo analizarlos, si tenemos los datos, prácticamente vamos a tomar decisiones automáticas porque nos va a decir que, bueno, históricamente este producto está funcionando bien con estos factores y mientras se repitan los factores, la lógica es que funcione. No va a ser automático, pero casi. O sea que al final la clave es nosotros saber qué información necesitamos para poder tomar una serie de decisiones, es lo más importante. Efectivamente. Tenemos un conjunto de datos tan grande hoy por hoy que lo más importante es, de todos los datos que tenemos, saber elegir cuáles son los buenos, qué ratios, en qué medidas y para qué sirven. Si conseguimos hacer eso, al final vamos a tener nos vamos a acercar mucho a la realidad. A veces no sirve solamente de una manera predictiva, a veces lo tenemos que utilizar de una manera como una auditoría interna para saber qué pasó. Analizando qué nos pasó en el pasado podremos ver qué tendríamos que cambiar para el futuro. Y a veces es más fácil analizar el pasado que analizar el futuro. De tal manera que si podemos históricamente ver qué ha ido ocurriendo en el pasado y qué factores han sido importantes para modificaciones, hay muchos factores que creemos que no son parte de nuestra actividad y que no nos influyen, y de repente podemos determinar que hay un patrón que está influyendo decisivamente. Si ese patrón vuelve a entrar, tenemos que cambiar la estrategia porque sabemos que es muy probable que vuelva a pasar lo mismo que nos ocurrió anteriormente. Pues Raúl, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche y nos vemos ahora en el debate a hablar sobre Big Data y sobre comercio exterior y sobre comercialización. Muchas gracias.
Bueno, pues nosotros nos vamos a ir ahora a publicidad y en nada volvemos con el debate.